Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Aquí vamos a empezar, hermanos, el estudio de hoy. ¿Me pueden contar de la tarea de la semana pasada? ¿Qué les dije? ¿De qué? En Maús o sí, ¿no? Ajá. Estaban tristes todos los discípulos después de la muerte de Jesús, que pensaban que ya no iban a volver a ver. Sí, ¿qué sucede ahí en ese camino a Maús? ¿Qué sucede? A ver, ¿quién lo leyó? ¿Qué cita es? A ver, ¿qué cita es? ¿Es qué? ¿Dónde? No lo apunté. ¿No? ¿Quién más hizo la tarea? ¿Nadie más? ¿Dónde? No veo nada, con razón y traigo los lentes. No. Vamos a orar, hermanos, a iniciar. Bendito Dios, Padre Santo, venimos delante de ti, Padre, agradeciéndote, Señor, esta bendición, Señor, estar aquí, congregados en tu nombre, Padre. Queremos que prestes atención a nuestra súplica, a nuestra necesidad, que nos ayudes, Padre, para poder comprender tu palabra, Señor. Nos guíes en esta mañana, Padre. Por favor, Padre. Espíritu Santo, nos enseñes y nos hagas entender tu palabra, Padre Santo. Bueno, vamos al capítulo 24 de Lucas, por favor. De Lucas. ¿De qué, perdón? Mateo 24 de Lucas. De Lucas. De Lucas. Vamos a ver el camino de Emaús. ¿Se recuerdan que lo dijimos que lo íbamos a analizar? Bueno, que ya lo dejaron de tarea para ver qué pasaba o qué pasó con nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 13, hermanos, versículo 13 de Lucas, capítulo 24. Aquí es la situación que encuentran dos servidores de Cristo, los discípulos de Jesucristo, y ven que les acontece en esta aventura tremenda de encontrar al Señor Jesucristo, y no se dan cuenta que Él es el Señor Jesucristo. Dice aquí, he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo,
¿Qué platican? Son las que están entendiendo entre vosotros mientras camináis. ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús el Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en la palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y los nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel hasta el punto, y que ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que habían visto en visión de ángeles que dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Llegando a la aldea donde iban, él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio, y entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Aquí está, hermanos, lo que les comentaba la semana pasada, que tenía que ver con nuestro Señor Jesucristo, que comentábamos, estábamos viendo en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo predicaba, ¿sí?, se basaba en las Escrituras, hermanos, para demostrar que era el Cristo. Eso era lo que él estaba mostrando cuando él predicaba, que él era el Cristo, que Jesús era el Cristo, el Mesías, el ungido, el que esperaban, como decía aquí. Dice que ellos esperaban que ellos fueran redimidos, y sin embargo no aconteció tal y como ellos decían. ¿Sí? Comentamos que el libro de Isaías menciona lo que iba a padecer, los padecimientos que iba a acontecerle a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, que él iba a cargar con nuestros pecados, que por su llaga vamos a ser sanos, ¿sí?, que él iba a ser el que iba a ser por medio de él, que íbamos a ser libres de pecado. Ahí el libro de Isaías inclusive menciona eso, que íbamos a ser libres de pecado, no que iba a liberar al pueblo de su esclavitud bajo el yugo romano. La escritura no decía eso, ¿verdad? Sin embargo, ellos malinterpretaban la escritura y ellos tenían la idea esta, como lo acabamos de leer aquí con estos personajes que se encuentran a Jesús y ellos comentan que esperaba que fuera redimido Jerusalén. Pero Jesús les explica de Moisés, los profetas y toda la escritura para demostrar que lo que iba a padecer. Entonces podemos notar entonces nosotros que lo que Jesús le aconteció ya estaba profetizado, ya estaba designado a que iba a ocurrir. Por eso cuando él estaba ya en la cruz,
¿verdad? Y a punto de morir, dice, se ha consumado. Pues, o sea, terminó la obra a la cual él había sido enviado, ¿sí? Y entonces entregó el Espíritu, así dice la palabra de Dios, ¿sí? Y esa es, hermanos, esa es la razón de las buenas nuevas, de la salvación que se otorga por medio de Jesucristo, y fue precisamente lo que Pablo predicaba. Regresemos a los Hechos, en el capítulo 18, y veamos el versículo 5, por favor, que es lo que estábamos analizando. Por este versículo que vamos a leer nuevamente, pasó todo lo que hemos analizado la semana pasada, ¿sí? Y que es de suma importancia para nosotros en este día también. Dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Aquí viene el punto, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces, aquí no dice exactamente cómo el apóstol Pablo lo demostraba, testificando, predicando que Jesús era el Cristo. Pero se entiende que quizás utilizando los escritos del Antiguo Testamento que ellos tenían, ¿sí? Las profecías que aplicaban a Jesucristo, en lo cual ellos se basaban, y llegaba con los judíos precisamente por eso, para demostrarles que Jesús, al que ellos mataron, era el Cristo. De hecho, el apóstol Pedro también, cuando predicaba de la misma forma, ¿sí? Recordemos cuando el Pentecostés él habla, ¿sí? Él habla y habla de Jesús, dice, y cuando a ustedes han matado, dice ahí, y ellos le preguntan, ¿y ahora qué haremos? ¿No? Le preguntan a Pedro, y dice, arrepiéntanse. La base, uno de los puntos importantes, hermanos, de llegar a conocer, a aceptar, aceptar a Jesús como Señor y Salvador, ¿sí? Basados en Romanos capítulo 10, si no me equivoco, es el 10 también, cuando dice que por la boca se confiesa, ¿no? Por la boca confesamos que Señor es Cristo, ¿sí? Entonces, basándonos en eso, hermanos, pero hay un punto importante que tenemos que notar, que debe haber en nosotros arrepentimiento. Arrepentimiento de nuestra forma de proceder, de nuestro manera de vivir, como dice el apóstol Pablo. Cuando existe el arrepentimiento, yo les explicaba allá en la célula el lunes pasado, hermanos, que estábamos hablando sobre cómo el pecado va avanzando. Sí, y yo explicaba el asunto de cuando la transgresión, hermanos, es algo que comete el ser humano, ¿sí? Se transgrede y es como errar al blanco. Se higuera al blanco, se sale uno del punto en el cual uno está apuntando para seguir. Y cuando esto sucede, hermanos, nosotros tenemos que buscar ayuda cuando nosotros cometamos algún pecado, algún error, ¿sí? que no fue planeado, sino que fue quizás por error, ¿sí? Por error cometimos cierta transgredimos la palabra de Dios, ¿sí? Lo importante de esto, yo les comentaba a los hermanos, es que tenemos que buscar ayuda para que este pecado no nos domine en nuestra vida. Porque si transgredimos la palabra de Dios, pero no hacemos nada con respecto a eso, entonces después viene la concupiscencia, ¿sí? Por medio de ese pecado somos llamados al pecado, ¿sí? Por nuestros propios deseos. Cuando Caín iba a matar a su hermano, hermanos, poco antes de que matara a Caín a su hermano Abel, Dios habló con él, ¿sí? Dios habló con él
Y veamos lo que les dijo. Vayamos a Génesis. A Génesis capítulo 4. Y veamos el versículo 6 del capítulo 4 de Génesis. Y veamos qué es lo que le dice Jehová, Dios, nuestro Padre, a Caín antes de que cometiera el pecado de matar a su hermano. Dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y si bien hicieres, dice ahí, ¿no serías enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado, dice ahí, está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. ¿Qué quiere decir con esas palabras que está aquí diciendo Dios, Jehová, a Adán, a Caín? ¿Sí? ¿Qué puede, a pesar de que está la concupiscencia ahí, está a punto, o ya transgredió, ya es rojo el blanco, pero aún todavía se puede enderezar el asunto? Por eso Dios le habla, cuando le dice, el pecado está tocando a tu puerta, pero en otras palabras podemos decirle, tú sabes si le hablas o no. Puede estar tocando a nuestra puerta, pero si no la abrimos, no va a pasar de la puerta. Cuando nosotros hablemos al pecado que entra en nuestras vidas, ¿sí? o la tentación esté tocándonos a la puerta, en otras palabras, hermanos, ¿sí? Si dejamos la puerta cerrada, la tentación va a pasar y no va a pasar nada. Pero cuando tenemos esta tentación en nuestra puerta y está tocando la puerta, dice aquí, que dice que tú te enseñarás, o sea, tenemos la facultad, hermanos, de caer en el error o de dominar al error nosotros. Esa es la capacidad que Dios nos dio a nosotros, de poder decidir y no caer en el error. Pero vemos la decisión que tomó Caín. No escuchó la palabra de Dios, no escuchó a Dios más bien, no escuchó a Dios, ¿sí? Nosotros a veces cuando estamos ahí, también Dios nos habla por medio de su palabra, hermanos. Y el pecado siempre está a nuestras puertas. Yo le decía a los hermanos que estábamos hablando de ese punto, que no es malo que lleguen pensamientos a tu cabeza y de mal, está tocando la puerta, ¿sí? Ahí está tocando la puerta el pecado, y que está amenazando tu cabeza pensamientos. El pecado entraría cuando tú le abres la puerta y te dejas llevar por ese pecado, ¿sí? Ahí está. Eso fue lo que hizo Caín. Abrió la puerta y se dejó llevar por su impulso y mató a su hermano. Nosotros entonces, si abrimos la puerta y nos dejamos llevar por ese deseo, ¿quién dice aquí que será se enseñará de nosotros, o nosotros enseñaremos de él? O sea que podamos dominarlos a el pecado, o el pecado nos va a dominar a nosotros. No hay dos, hay una de dos. Hay dos cosas: dominamos o la domina, ¿sí? Entonces aquí es que nosotros tenemos que tener la capacidad de decidir, hermanos, decidir lo correcto, o decidir lo incorrecto, ¿sí? Y eso está en todo aspecto de nuestra vida, hermanos. Nos enfrentamos al día con día ante esa situación. Por ejemplo, en el trabajo, no sé, cuando se presenta alguna situación con esperamos compañeros, sea hombre o mujer, nos invita a una compañía, algún compañero del trabajo a salir, tomar un café. Tenemos que analizar qué vamos a hacer, si voy a tomar el café con ella o con él, después qué sigue. Si yo acepto ir a tomar el café y abrir la puerta,
ya abrió la puerta, ya entró el pecado. ¿Sí? Nosotros tenemos entonces podemos dominarlo, hermanos. ¿Sí? Eso es lo que yo les explicaba a los hermanos, y entonces viene la transgresión. Y después, como dice Santiago, da luz el pecado, y el pecado produce muerte. Sí. Ciertamente, ¿no? Como aquí primero siente Caín la emoción porque le dice que su semblante ha decaído. Yo digo, si en ese momento en que el Señor le está diciendo, pues le hubiera dicho lo que sentía, no hubiera llegado hasta el pecado, ¿no? Así igual nosotros sabemos lo que está mal y lo que está bien, ¿no? Lo que le agrada a Dios y lo que no. Y es ciertamente que el pecado viene a tentarnos conforme a los deseos de nuestra carne, no con otra cosa. Entonces, pues sí, es verdad que tiene uno muchas veces oportunidad de arrepentirse y de no llegar al acontecimiento. Sí. Miren, aquí el pecado es consumado. Ahorita acaba usted de decir que si un compañero de trabajo te invita a salir a tomar un café y sales con él, ya pecaste. No es así. No, tampoco. ¿Cómo se inicia el pecado? O sea, tengamos cuidado en todos esos aspectos. El pecado se inicia precisamente cuando, es decir, ¿no? Cuando tú ya lo llevas a cabo. Por eso Martín Lutero decía, ¿es imposible que los pájaros vuelen sobre tu cabeza? Es imposible. Pero aquí, ¿qué decía Martín Lutero? Nada más, no dejes de que los pájaros hagan nido en tu cabeza. ¿Sí? Y es otro punto también que dice la metafísica, igual eso, ¿no? Pero, al final de cuentas, el pecado, hermanos, en los malos pensamientos y todo eso, nadie nos puede evitar. Ningún ser humano nos puede evitar. El problema es, ahí pueden estar los malos pensamientos. Y esos malos pensamientos no son pecado. El pecado es cuando ya llevas a la práctica esos malos pensamientos. ¿Sí? Por eso es que se enseñaba el otro día, ¿no? Los pecados de omisión. Y hablamos de eso, híjole, nos espantamos, ¿no? No, hay que saber cómo viene todo eso. Entonces te digo, eso no es pecado. El pecado es ya llevarlo a cabo. Por eso en Santiago es claro ahí cuando habla acerca del pecado, ¿no? No podemos, un mal pensamiento no lo podemos detener. El problema es cuando ya lo llevas a cabo, ahí ya es pecado. Ahí sí ya, ¿sí? Por eso, ¿cómo dice el Padre en eso? ¿Sí se lo saben o no? Sí. ¿Cómo dice? No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, ¿no? Ahora, la Reina Valera dice, no nos metas, no nos dejes caer en tentación. Es decir, la tentación siempre va a estar ahí, pero cuando nosotros ya caemos ante la tentación, ahí ya es el pecado, ahí ya empieza el pecado, hermanos. Mientras no. Bien. La cuestión es que, por ejemplo, cuando estamos hablando de la situación de que podemos abrir la puerta, porque se nos prueba conforme a nuestros deseos, a lo mejor la persona que nos invita nos llama la atención, ¿no? Nos llama la atención, y ella, a lo mejor, ella o él también se identifica con nosotros. El punto es eso, no sé qué cuando yo dije que ella tomaba un café con ella, no, el pecado no es tomar un café con él, no es el pecado, no es tomar un café con él o con ella, pero ¿a dónde me va a llevar? Eso, a dónde me va a llevar, a dónde va a terminar. El pecado no, el adulterio, hermanos, o la fornicación no empieza de que hoy ya se va a acostar con una persona, hoy, no. Es un proceso que lleva días,
para que una persona llegue a culminar con el pecado de esa forma. Sí. Por eso es que, como lo dijo Dios, a ver, te está tocando la puerta. Es que así como decías ahorita, hay pecados que se cometen así de repente y que ni lo pensaste, pero hay otros que se van estructurando aquí en la mente hasta que se llevan a cabo. Así es. Sí. Estaba escuchando un pastor hablando sobre la pornografía. Una persona que ve pornografía no quiere decir que ya sentó y la vio. La pornografía empieza quizás por un accidente. Comentaba este pastor que una persona que tenía el hábito de ver pornografía y que no lo podía dejar, decía que cómo empezó a ver por la pornografía. Cuando la empezó, y dice que cuando era niño estaba en la casa y estaban viendo una película con su familia y que salían escenas eróticas, ¿no? Y la mamá o el papá le movía la tele, que se la cambiaba esa imagen para que pasara esas escenas. Pero dice que eso le despertó interés a él y que después, como ya sabía qué película era, cuando estaba solo, él la puso y se puso a ver la película. Y así empezó con la pornografía. Yo lo que estoy diciendo es que ir a tomar un café no es malo, sino que puede dar un inicio a que llegue a hacer otra cosa. Por eso es lo que yo les comento, el de abrir la puerta está en nosotros. La puerta es que a lo mejor usted le abre la puerta a ir a tomar un café con alguien, a comer con alguien, ir al cine, X cosa, a una persona. Pero usted tiene la decisión de decir sí o no, o darse en cuenta en dónde va a acabar eso, y más si usted se siente atraído por ella o por él. A veces es mejor salir corriendo, como hizo José, Cuando se reconoce la debilidad de la carne, pues sí, ¿para qué? salir corriendo de esa situación. ¿Sí? Pero todo empieza por la mente, hermanos. El pecado empieza a aflorar en el pensamiento. ¿Sí? Por eso decía este pastor, que decía Martín Lutero, que no podemos evitar que los pájaros vuelen en nuestra cabeza, que pasen encima de nosotros, ¿verdad? No podemos evitarlo, ni las moscas, vamos con esto, las moscas andan por ahí volando, a veces nos pagan en la cabeza y nos molestan. Eso no lo podemos evitar, aunque los espantemos, a veces están muere y mueren. El punto es que si dejemos que esos pájaros se aniden en nuestra cabeza, ¿eso qué quiere decir? Que esos pensamientos se queden aquí. No los echemos fuera y empecemos a albergar esas cosas. Como les decía yo, si me gusta una persona y me invitan o miro una fiesta y sé que esta persona va a estar ahí, por ese deseo me puede llevar a otras cosas. Por eso es lo que nosotros tenemos que ver, ese punto, para no caer en esas circunstancias. ¿Sí? Y por eso, como estábamos comentando, que el apóstol Pablo, ¿sí? Regresamos aquí a los hechos, hermanos. Los hechos, él demostraba que Cristo era el Mesías, ¿sí? Vamos a ver. 18, ¿verdad? Estamos en 18 de Hechos. Bueno, el apóstol Pablo hacía esto, hermanos, y demostrando que Cristo era el Señor, o el Mesías, o Jesús era el Cristo, más bien. Ok, después de esta situación, hermanos, dice aquí, le decía que él se fue a otro lugar porque los judíos no le escuchaban. Y se fue a los gentiles, eso lo sigue diciendo en el versículo siguiente, ¿sí? Entonces, el versículo 9, miren lo que le dice. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche:
no temas, sino habla, no calles, porque yo estoy contigo. Y ningún podrá sobre ti, ninguno podrá la mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿En dónde decimos que está el apóstol Pablo, hermanos? En Corintio. Sí. Sigamos leyendo aquí, miren. Y se detuvo allí, el 11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Ahí entonces en Corinto se quedó 1 año y medio, hermanos. Después de que Dios le habla una visión, en el sueño, para que se quedara ahí, porque iba a sacar mucha gente ahí en la ciudad de Corinto. Y de hecho, yo les comentaba a los hermanos de Corinto, a los hermanos de la célula, que Corinto, hermanos, era una iglesia, la iglesia estaba en medio de una ciudad muy promiscua, ¿sí? Y ahí estaba un altar donde las mujeres sacerdotisas se ofrecían a los hombres en acto religioso para a esta imagen, sí, Astoret, sí se llama, ¿sí? Y toda la gente, los hombres que llegaban ahí, pues llegaban prácticamente a buscar a esas mujeres para acostarse con ellas. Después de que el apóstol Pablo se queda ahí en medio, forma la iglesia llamada los Corintios, hermanos. En la iglesia, hermanos, todos sabemos que la iglesia tenía muchos problemas, había divisiones entre ellos, ¿sí? A pesar de que esos tenía divisiones, que había inmoralidad, porque un hombre se acostaba con su madrastra, que era mujer de su papá, ¿sí? Y ellos no hacían nada por llamar esa atención. Después de que Pablo formó la iglesia, se retira después de eso, después de 1 año y medio, se entera, porque él estaba al cuidado de la iglesia y él mandaba a Timoteo, a Silas, a los demás, a Tito, a ver cómo andaban las iglesias cuando no podía, o cuando él estaba encarcelado, cuando no podía visitarlas, y mandaba a gente a que les diera una vueltecita a ver cómo estaban los hermanos de las iglesias. Entonces Pablo se entera de que había este tipo de situaciones en la iglesia de Corintios, ¿no? Y aquí el punto, lo que yo estaba comentando también a los hermanos, porque estaba hablando de esto con ellos, cómo es que el apóstol Pablo, al escribir la primera carta a los Corintios, ¿cómo les llama? A pesar de que había ese tipo de pecados y esas divisiones en la iglesia, miren, vamos aquí a Corintios, capítulo 1. La primera carta a los Corintios. Miren cómo en la introducción del apóstol Pablo, cómo le llama a la iglesia, hermanos. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, fíjense cómo les llama ahí, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahí. Aquí, ¿cómo les llama Pablo a los de Corinto, hermanos? Santificados. No les dice pecadores, ¿verdad? Le dice santificados en Cristo Jesús. Si había ese tipo de situaciones en la iglesia de Corintios, que ya les comenté, ¿por qué Pablo los llama santificados en Cristo?
¿Por qué creen que les llama así, hermano? ¿Cómo fue la pregunta? Si había ese tipo de problemas, había divisiones, había que no creían en la resurrección de los muertos, que no creían en infinidad de cosas, y lo más importante era que había inmoralidad en Corinto. Aún a pesar de todo esto, Jesús, Pablo dice que eran santificados en Cristo. ¿Por qué les dice así? Se había pecado en ellos. En toda la iglesia, no nomás en la persona que se acostaba con su suegra, con su madrastra, sino que en toda la iglesia. Toda la iglesia estaba involucrada en este acto de inmoralidad. Por eso lo plantea toda la iglesia, el apóstol Pablo, porque toda la iglesia lo sabía, lo conocía de ese asunto, pero nadie hacía nada al respecto. ¿Por qué Pablo les llama santificados? Si estaban en pecado. Porque les está diciendo son llamados a ser santos, ¿no? O sea que a través de escuchar iban a ser santos. Habían sido justificados por la sangre de Cristo, hermanos. ¿Sí? Habían sido justificados, por eso es que le dice a los, en el versículo 6, ¿verdad? Estamos en el 6. No, estamos en el 2. En el 2. En el 2, ¿no? Sí, el versículo 2. Dice que a los santificados en Cristo Jesús. ¿Por qué le dice así? Porque por Cristo, hermanos, somos santificados sin importar el pecado que realicemos o hayamos realizado. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo cubría todo pecado. ¿Sí? Y más adelante dice, llamados a ser santos. ¿Qué significa llamados a ser santos? Apartados. Apartados para Dios. Apartados del pecado, como dicen. Entonces estaban en un proceso, hermanos. Como todos nosotros estamos en un proceso. ¿No? Porque digo que todos estamos aquí, somos pecadores igual. Si el que diga que no es pecado es mentiroso, dice el apóstol Pablo. El que diga que no es pecador es mentiroso. ¿No? Entonces, fuimos justificados, santificados por la sangre de Jesucristo. Por eso les llama así, a pesar de que ocurría este tipo de situaciones. Que yo les comentaba a los hermanos, porque es importante, a veces nosotros como tiene que ver con lo que estábamos diciendo de Caín y todo esto, ¿no? Lo menciono porque también con eso estoy enseñando los hechos, ¿no? Y les comentaba porque algunos, cuando nos equivocamos, hermanos, cuando erramos el camino, ¿sí? Cuando erramos en el blanco, nos sentimos ya indignos. Porque eso fue lo que me comentaban allá algunos de los hermanos de allá, que seguían pecando, ¿no? Están, por cierto, yo les pido por favor que oren por los hermanos, por los varones, porque les pide trabajo. Y no lo voy a hacer, perdón que lo diga, pero necesito su oración por ellos para que dejen de fumar. Eso es lo que les cuesta mucho trabajo, dejar de fumar. ¿Sí? Luego les paso los nombres a los hermanos. Oren por él, ¿para qué oran por ellos? La que oren por ellos porque sí tienen deseo de dejarlo, pero no pueden. Tienen muchos años fumando, muchos años, y son ellos gente adulta de más de 60 años, empezaron desde muy chiquillos a fumar, pues es difícil. Así tienen el deseo de fumar, de dejar de fumar, pero no pueden. ¿Sí? Oremos para que Dios quite esa obsesión, porque es una obsesión, antes de ser un vicio, es una obsesión fija en la mente. Es un vicio y es una dependencia por lo tanto. Entonces eso a ellos les hace sentir mal, hermanos. Así es, que ya están pecando otra vez y que no, pues que no iban a, o sea, están mal, ¿no? Entonces, yo comenté esto que le estoy diciendo, citando de los Corintios, porque ellos estaban en un acto de inmoralidad sexual
que toda la iglesia lo sabía, ¿sí? Y no hacía nada por ello. Aquí el apóstol Pablo, también les voy a dejar nuevamente tarea que lo lean. ¿Cuál fue el problema exactamente que sucedió ahí? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? ¿Y cómo lo resuelve el apóstol Pablo? ¿Sí? Aquí, en esta carta. ¿Sí? ¿Cómo se resuelve este problema? Bajo la dirección de Dios, por medio del apóstol Pablo. ¿Qué fue lo que hizo? ¿O qué fue lo que se hizo? Para que este problema se desapareciera de la iglesia. Y después de esto, ¿qué pasó con este hombre? Con este hombre que estaba cometiendo tal acto, ¿qué pasó con él? La Biblia también dice qué pasó después de él, con él. Ahí se pueden investigar qué pasó con ese hombre. Ahí en las dos cartas de Corintios lo dicen. ¿Sí? Ahora sí que tienen bastante trabajo que hacer. Ahí lo dicen. Entonces, hoy tenemos mucha ayuda, hermano. No es necesario que leamos todas las cartas, aunque si leen las dos cartas de Pablo a los Corintios, no les hace daño, ¿no? Para que encuentren la respuesta a este interrogante que les estoy comentando. ¿Sí? ¿Qué pasó con este hombre? Primero, ¿cómo resuelve Pablo esta situación? Y después de que cómo lo resuelve, ¿qué pasa con esta persona? Porque estaba cometiendo pecado. ¿Qué aconteció con él? Para ello necesitan leer las dos cartas. ¿Sí? Pero vuelvo a repetirles, no es necesario que lean las dos cartas. Si ustedes se van a los subtemas que dice ahí, van a encontrar la respuesta. Pero si pueden leer las dos cartas, léanlas, hermanos, no les afecta. Bien. Con esto de la tarea que dejamos pendiente, lo preparamos, hermanos. Solo me gustaría ver qué comentarios tienen al respecto de lo que estamos comentando hoy. Aquí nos damos cuenta nuevamente de que la salvación no se pierde así, nada más porque sí, ¿no? Porque así como está aquí, como vimos, que dice lo que estaban haciendo estos hombres y cómo les estaba llamando el Señor, ¿no? Santificados, como, bueno, Pablo, y llamados a ser santos, les dice. Aquí es otra de las situaciones, así como ahorita hablábamos de tus discípulos. Ellos se sienten que porque están cometiendo el pecado que están cometiendo, pues ya están apartados de Dios, o sea que ya no tienen ninguna esperanza de ser salvos, ¿no? Y cuando lo que nos hace falta es entender la gracia y el amor de Dios, ¿no? Porque aquí volvemos otra vez a que, como cuando yo decía que me invitaban a la iglesia, yo decía, no, ¿para qué? Pura hipocresía. Cuando yo ya sea mejor, entonces voy. No sabía que tenía que venir así como estaba, ¿no? Para que el Señor empezara a hacer su obra en mí, ¿no? Pero yo pensaba, por las enseñanzas que uno tuvo, ¿no? A Dios es verdad, o sea, nadie le puede mentir y no lo engaña, ¿no? Y si tan solo decir una mentira ya era condenación, ¿no? Tomar un lápiz ajeno ya era una condenación, pues ahora yo que me los volaba para cambiarlos por taquitos, pues yo decía que ya definitivamente estaba, ahora sí como dice la escritura, destituida de la gloria de Dios, ¿no? Pero pues tuvo que venir el Señor a hacer su obra en mí, ¿no? Para reconocerlo y reconocer su amor más que nada, su gracia. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más, hermanos? ¿Sí? ¿Qué de cierto hay en este planteamiento de que digamos que un hermano en Cristo que realmente sea salvo, por ejemplo
en la tarea que nos pone. O sea, ¿qué de cierto hay en que, o sea, que se le exhorte a ese hermano y realmente pues él no quiera obedecer a Dios? O sea, en ese caso. O sea, ¿qué de cierto hay en que Dios mil veces prefiera, no sé, llevarse a esa persona mejor al descanso eterno a que se pierda? O sea, ¿sí puede suceder eso? O sea, que se le exhorta al hermano y se le hable y Dios le está hablando y al final del día, o sea, él no obedece. O sea, no se someta a Dios. Ajá. O sea, ¿qué de cierto hay? O sea, de que, o sea, no sé, que Dios vea y diga, no, pues, o sea, ya le hablé de mil maneras, no quiere entender y pues mejor le doy chicharrón, ¿no? O sea, bueno, fuerte para que no, al final del día se pierda. O sea, que No hay ninguna cita bíblica que te hable de eso. Esas nada son hipótesis que el hombre se ha formado en su cabeza. Pero en la Biblia no te habla de que Dios le vaya a quitar la vida a alguien para que no siga pecando. Te digo, son cosas que el mismo hombre se va creando en su cabeza y a veces las toma como bíblicas para hablar. Simple y sencillamente, mira, la Biblia es muy clara. El que es cristiano, un verdadero nacido de nuevo, obviamente va a seguir fallándole a Dios, va a seguir pecando, ¿sí? Y lamentablemente como seres humanos somos muy dados a la crítica, a la admiración. Cuando un pastor, un predicador, le pongo el ejemplo, caen en adulterio, los juzgan, los critican. ¿Cómo puede ser posible? Y lo que no entiende esa gente es que la misericordia de Dios está ahí. ¿Por qué? Porque Dios al instante, el adúltero se arrepiente de corazón sincero y Dios lo perdona. Y Dios lo perdona, sí. Pero el que no perdona es el hombre, porque se queda con su crítica, se queda con su admiración. Obviamente dentro de la iglesia, o sea, hay muchas cosas, hija. Y todo eso se aprende cuando uno ve algo de eclesiología. Por ejemplo, hay iglesias que ponen disciplinas hasta de 2 años, 3 años. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Te das cuenta? ¿Sí? Ahora, mira, es verdad que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, sí. Pero si esa persona se arrepiente, Dios lo vuelve a recibir. Pero por eso la Biblia es clara en el Apocalipsis, dice, el que sea justo, ¿cómo dice ahí? No, el que es justo, sea más justo. Y el que está sucio, ensúciese más. Pero ella te está diciendo, Eso, güey. si no se arrepiente. Bueno, no quiere nada. si no se arrepiente, simple y sencillamente, ¿qué dice también la Biblia, no? ¿Sí? Tu pecado te alcanza y tú mueres. Pero porque tú no quisiste nada, porque no hubo arrepentimiento, pero no quiere decir de que Dios te va a quitar la vida ahí. Ajá, ¿para qué no? O sea, no hay ninguna cita en el Nuevo Testamento que diga eso. Había en el Antiguo Testamento, sí, pero en el Nuevo Testamento, ¿dónde hay? ¿Por qué? Porque ahí estamos bajo la gracia, no estamos bajo una ley. Hay un detalle con relación a esto. Estuvimos viendo lo que aconteció con Caín, lo que habló Dios con él, lo que le dijo Dios a él. Y yo no presto atención a lo que Dios le dijo. Él le dio su objetivo, mató a su hermano. Dios no mató a Caín. Al final de cuentas iba a morir, pero no lo mató, ¿no? Lo dejó que siguiera viviendo, pero eso sí actuó de una manera diferente, ¿no? Porque lo señaló, lo marcó para que vieran quién era Caín, todo eso, y él dice que iba a ser errante, que se sentía mal, pero nunca se arrepintió. Esa es la parte que tenemos que ver. Y cuando se predica el Evangelio, Jesucristo, Juan, los apóstoles predicaron de un arrepentimiento. Por eso esto, el apóstol Pablo que estoy comentando sobre Corintios, este hombre malhechor, no voy a decirlo, pero por eso les digo que lo dejen de tarea, para que vean qué pasó con esta persona. Al final de todo, ¿qué pasó
con este personaje, ¿sí? Y eso a lo mejor te va a dar respuesta a lo que tú buscas, lo que me estás preguntando, ¿sí? Léelo, investígalo bien, vas a encontrar la respuesta, seguro que vas a dar la respuesta que tú quieres, ¿sí? Y yo soy misericordioso, ¿no? La prueba de ello es que no nos dejó a esta suerte, ¿no? Cuando pecó alguien lleva, él hizo un plan de redención, y todos sabemos cuál es ese plan, ¿sí? Y es el que todo aquel que crea en el Señor Jesucristo, todo aquel, pero no todos van a creer, ¿sí? La gente que salió de Egipto, hermanos, ¿por qué se perdieron? Porque no creyeron a la promesa de Dios. ¿Quién se conservó con vida? Los que creyeron. Hoy nosotros está la pauta para creer en quién, para la salvación en Jesucristo. Ese es el motivo por el cual podemos ser reconciliados con Dios, en creer en Jesucristo, de que por Él somos justificados nuestros pecados. Pero si la gente rechaza el sacrificio de Jesucristo, sigue condenación. Y puede hasta que esté en la iglesia, aunque esté en la iglesia. Sí, ejemplo de ello tenemos de Judas. Judas estuvo con Jesús, estuvo 3 años con él, y nunca dejó de vivir como vivía antes. Por repetirles, el deseo lo llevó a hacer lo que hizo, aunque ya estaba predestinado, pero pudo haber sido otro, ¿no? Hay gente que cuestiona eso, dicen, pero si entonces Jesús fue injusto porque Dios escogió a Judas, ¿no? Aquí la dirección es que él tomó esa decisión. Volvemos a lo que decía Santiago, cada quien es probado de acuerdo a su propio deseo. ¿Cuál era el deseo de Abel? ¿Cuál es el deseo de Caín? El deseo de Judas. Ahí está manifestado. Si usted nota, ve Génesis, cuando después de que mata Caín a su hermano, y Dios le pregunta dónde está su hermano, vea la actitud de Caín. ¿Se ha visto el pasaje? ¿Cuál es la actitud de Caín? ¿Acaso soy yo el juez? ¿Veo a mi hermano? Es una forma de eso que muestra una altivez tremenda ante Dios. ¿Mostró arrepentimiento? No mostró arrepentimiento. ¿Sí, hermano? Ese es el asunto. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu bendición de esta noche, tarde, mañana, Padre, que estamos aquí estudiando tu palabra, Señor. Gracias por esta oportunidad que tú nos das cada 8 días de conocer más acerca de ti, tus planes, propósitos, y que sea enriquecida esta palabra por medio de los comentarios que hacen los hermanos, Padre Santo. Gracias porque tú se lleva a cabo y que ellos participen, y que de esa forma todos juntos aprendamos tu palabra, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, Padre. A ti sea toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a continuar.